y decía: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se había acercado. En Judea y en Jerusalén hubo un alboroto. Se alborotó la gente, porque habían pasado 400 años de silencio para Israel, desde Malaquías al Nuevo Testamento. 400 años sin voz de Dios, sin voz de profeta. Y ahora Juan sale anunciando el arrepentimiento. Y la gente, al oír esta voz, empezó a salir de Judea y de Jerusalén. Y Juan se encaminó hacia el Jordán. Y la gente venía a él. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y él les predicaba, según San Mateo capítulo 3. Él les predicaba el bautismo del arrepentimiento. Y les decía: arrepentidos y convertidos. No penséis decir dentro de vosotros mismos. Les decía a los fariseos: Abraham tenemos por padre. Porque os digo que puede Dios levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y los trataba generación de hijos del maligno. Les decía: la hacha está puesta al tronco de todo árbol, y todo árbol que no da fruto se ha cortado y echado al fuego. El aventador está en su mano. Él aventará el trigo y lo echará en el alfolí. Mas la paja será manoseada y echada al fuego. Bendito sea el nombre del Señor. Y en una de esas visitas al Jordán, él le decía: yo lo bautizo en agua, pero tras mí viene uno más poderoso que mí. Él lo bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice que 3 días después de haberles estado anunciando, hablando de Jesús, que era más poderoso que él, Jesús venía caminando sobre las riberas del Jordán hacia Juan. Y Juan, cuando le ve, le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este es del que yo les anunciaba, que era más poderoso que mí. Jesús se acerca a Juan y le dice: bautízame. Juan le dice: no, yo merezco ser bautizado de ti. Jesús le dice: Juan, deja, porque así es necesario que se cumpla toda justicia. Juan tomó a Jesús, entraron al Jordán, Juan le bautizó. Cuando Jesús salió de las aguas, los cielos se abrieron. Amén. Amén. Y una voz llamó del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. A él oí. Y el Espíritu Santo, en forma corporal de paloma, reposó sobre la cabeza del Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén.
Juan continuó su trabajo. Jesús, después de que fue bautizado, la Biblia dice, ¿cuál decía? Donde ayunó 40 días y 40 noches. Y vino el tentador a él. Le tentó 3 veces. Pero Cristo lo venció. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo salió victorioso. Y al pasar los 40 días, 40 noches de ayuno, el Señor empezó a aparecerse a la gente y a empezar su ministerio de predicación. O sea que lo bendiga. Apareció en la mar de Galilea y llamó a Pedro y a Juan. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Y así consecutivamente escogió a 12 hombres para que anduvieran con él. Y acá prácticamente Jesús andaba recorriendo por todas las ciudades y aldeas de Israel, enseñando y predicando. Y decía, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bendito sea el nombre de Dios. Y en esta ocasión Jesús había regresado a su tierra natal, donde él había nacido, a la tierra de Nazaret. Y la Biblia dice que salió Jesús de ahí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Bendito sea el nombre del Señor. Y acá la Biblia nos enseña que Jesús empezó a entrar en las ciudades, aldeas, las sinagogas, donde los cuales él hacía innumerables sanidades. Y esto que él hacía, dar vista a los cielos. Amén. Que los sordos oyeran, que los leprosos fueran sanados. La gente le causó admiración total y empezaron a practicar quién es. ¿Quién es? Yo sea que no bendiga. Y ellos decían, no es este el hijo del carpintero, Sí, amén. hijo de María, hermano de Jacob, de José y de Judas y de Simón. Eran hermanos de Jesús. No están aquí con nosotros, sus hermanas, y se escandalizaban de él. Dios lo bendiga. De tal manera que hizo tantos milagros. Después de esto, designó a los 12 para que fueran, hermanos, a las ciudades a predicar y que sanasen toda clase de enfermedad. Bendito sea el nombre del Señor. Y salieron y predicaron el arrepentimiento. Y echaban fuera muchos demonios. Dios nos bendiga en esta hora. Y sanaban muchos enfermos. Entonces, esta fama llegó a los Herodes. Amén. Ese mensaje llegó a los Herodes. Herodes, al oír esta fama, también se equivocó. Todos se equivocaron.
porque él pensó que ese era Juan. Y él cuenta: al que yo maté, Dios lo bendiga. Juan el Bautista es el que ha resucitado de los muertos. Y por eso actúan en él estos poderes. Otro decía: es Elías. Otro decía: es un profeta. Y algunos de los profetas, al oír esto, Herodes dijo otra vez: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y había prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Mas la había tomado por mujer. En los últimos versículos, Juan, y te nota, está culpando a Herodías. Dice: por causa de Herodías. Dios lo bendiga. Y como dijo mi hermano, la línea de los Herodes: Herodes el Grande, Herodes Agripa, Herodes Tetrarca, y parecen varios Herodes. Dios lo bendiga. En el libro de los Hechos aparece otro Herodes. Y era, hermanos, el título. Podía haberse llamado con otro nombre. Pero al llegar al campo, Herodes, como sucedió, hermanos, en Egipto, que todos los reyes de Egipto, Faraón, luego te va a encontrar que murió el faraón que conocía a José y se levantó otro faraón. Amén. Entonces, la línea de faraones, igual la línea de los papas. Dios lo bendiga en esta hora. Amén. Igual, no pasan de ser papas y nunca llegan a whisky. Amén. Entonces esa es la línea, el orden de los hombres, de las cuales dicen ellos: Pedro fue el primer papa, un engaño, hermanos, lejos de la realidad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Herodes y la gente estaban al milagro. Podría decir la gente, decía, es Elías. ¿Por qué Elías? Porque en cierto modo Juan traía las mismas características de Elías. Y Elías había sido muerto más de 1000 años antes. Entonces, fue llevado al cielo. Entonces, pero lo que quiero llegar es que sea que hubiera muerto, ellos están pensando que era Elías el que había sido reencarnado nuevamente. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ellos pensaban que cualquiera de los profetas podía haber resucitado y hacer estas señales. Amén. Dios lo bendiga. Lo aseguro que ellos estaban pensando en Isaías, en Jeremías, que cualquiera de esos profetas habían resucitado y estaban haciendo esos milagros. Bendito sea el nombre del Señor. Pero realmente no era ninguno de ellos, ni era Juan el
el Bautista, enviado de Dios. Por eso es que Jesús le dice, vino Juan el Bautista, que no comía ni bebía. Dijiste, demonios tiene. Ahora vino el Hijo del Hombre, que come y bebe. Ahora dices, he aquí un comedor de vino, comedor y bebedor de vino, Amén. y amigo de publicanos y pecadores. Dios lo bendiga en esta hora. Cuando está en el templo y está haciendo grandes sanidades, los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo, los fariseos están admirados y le dice, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? Dinos. Jesús le dice, yo le voy a decir, le voy a contestar. Ustedes le van a contestar la pregunta que yo les voy a hacer. Juan el Bautista, ¿él venía de los hombres o él venía de Dios? Amén. Dijeron, si decimos que venía de Dios, nos va a decir que es porque no le creímos. Y si decimos que era de los hombres, pues tememos al pueblo. Porque a Juan lo tenían por profeta. Entonces dijeron, no sabemos. Jesús le dice, y yo también le voy a contestar, porque ustedes no me han contestado la pregunta que les hice. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, hermanos, el testimonio de Juan fue tan grande en la nación de Israel, que era para que Israel se arrepintiera de su pecado. La predicación de Juan era un hombre de carácter, era un hombre de templanza, era un hombre que tenía seriedad. Amén. Que tenía valor de afrontar los gobernadores y los reyes y de decirle la verdad delante de quien fuera y a quien sea. Amén. No era amigo del pecado, era enemigo del pecado. De tal manera, porque en la Biblia encontramos que era el ministerio de un profeta, era anunciar y declarar el pecado de los reyes, a los príncipes y sacerdotes, de reprender. Amén. Amén. Esa era el trabajo de un profeta, de declarar el pecado. Entonces, Juan, como era uno de los profetas últimos
Solo imagínense, Herodes había cometido un pecado de adulterio. Amén. Amén. Como los fariseos, la ley se la aplicaban a los más bajos de la sociedad, al más pobre, a los grandes, no los tocaban. Pues se escandalizaron cuando hallaron a la mujer en el hecho de adulterio. Pero cuando Herodes se enamoró de la mujer de su hermano y hasta quitársela, Herodes tenía que morir conforme a la ley. Pues hubiera dicho como le dijeron a Jesús cuando le llevaron a la mujer: la hemos hallado en el hecho de adulterio. Y la ley dice que sea muerta a pedradas. Amén. ¿Y tú qué dices? El que se sienta sin pecado, dijo Jesús, tírenle la piedra. Todos botaron las piedras y se fueron. Ahora mi pregunta es: la ley no le ha cenado a nadie. Esta palabra es infalible. Es más cortante que toda espada de dos filos. Y es para el grande, también para el pequeño. Amén. Es para el bonito, también para el feo. Amén. Entonces, Herodes debía de estar en la línea de los que apedrearon por adúlteros. Entonces lo que hace el profeta Juan es afrentarse a él. Amén. Amén. Quizás dijo Juan: a este le van a perdonar ese pecado que ha hecho. Entonces Juan viene y se afrenta a Herodes delante de la mujer y le dice a Herodes: no te es lícito tener una mujer de tu hermano Felipe, es la mujer de tu hermano, y a ti no te es lícito. Entonces, si usted ve la escritura, a partir de ese momento, Herodías, la mujer de Felipe, quedó enojadísima. Según Mateo 14, si no me equivoco, quedó enojadita y buscaba una ocasión. Entonces, por mando de Herodes lo tomó y lo puso en la cárcel. Herodes sabía que lo que Juan le había dicho era la propia verdad. Amén. Pero la verdad cae como clavos sin cabos. La verdad duele. Entonces lo agarró y lo puso en la cárcel. Dice, Herodes tenía idea de liberar a Juan, sacarlo de la cárcel. Dios lo bendiga en esta hora. Pero se acercó lo que ya dijo el hermano: un cumpleaños. Todos los que celebran cumpleaños son de la línea de Herodes, hermanos de Herodes y no de Cristo, hermanos de Faraón, porque fueron ellos. No hay un profeta que haya celebrado su cumpleaños. No hay un apóstol que haya celebrado su cumpleaños, absolutamente nada. Amén. Dios lo bendiga y lo guarde. Entonces, se acercaba el cumpleaños, donde había música,
donde había, hermanos, un banquete, una mesa llena de pasteles, de manjares. Y sus invitados, usted sabe que un rey no va a invitar a una persona y no solo gente de saco y corbata. Amén. Y allí los músicos, hermanos, tocan. Amén. Los grandes, cuando cumplen años, mandan a traer el mejor mariachi. Dios lo bendiga en esta hora. Y tienen una música, una fiesta, están con fiesta. En los días que el hermano Rogelio estaba grave de muerte, a la par que él, Videodrome de plata. Y el hermano Rogelio estaba distraído. Y él estaba celebrando el cumpleaños. Ahí estaban los mariachis, a mí me consta, yo digo porque a mí me consta. Y está bueno que le vean, no son impíos. Pero lo que le quiero decir es esto. Iban a seguir hasta medianoche aquella fiesta. Pero dijo el dueño de la casa, nomás 2 horitas, le digo a los mariachis, porque el vecino que tengo a la par está grave. Oiga eso, que era para Rogelio. Amén. Le tenía respeto al hombre, porque él tenía buen testimonio. No vamos a seguir con la fiesta porque mi vecino está enfermo. Amén. Bendito sea el nombre de Dios por eso. Entonces, en medio de la fiesta, la muchacha se pegó una cruzadita. Ya se imagina usted en una danza. Y usted sabe que una persona que no tenga a Cristo en su corazón, viendo una vieja bailando, a él le agrada. Amén. Le gusta, son risadas. Entonces, al ver la forma en que esta muchacha bailó, a él le agradó esa bailada que se echó. Dios bendiga a las madres que tienen hijas impías y van a las fiestas, tienen pantalonitas bien pintaditas. Amén. Amén. Y hasta ella va a echarse una miradita. Y su hija está bailando. Qué bonito baila mi hija. Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Amén. ¡Qué vergüenza! Porque si ellas no son cristianas, no van a tener que andar rienda suelta, sino que me van a respetar. Y si quieren mandarse sola, entonces que busquen lo que más les gusta. Bendito sea el nombre de Dios. No, el rey le agradó. Y usted se imagina, hermanos, tanto fue la grada que le prometió. Amén. Ya le dijo, vení, vení. Seguro la había llamado. Y le dijo, pídeme lo que quieras. Y yo te doy. Si quieren habitar mi reino, también te lo doy. Digo yo una cosa. Las madres tienen que dar buenos consejos a sus hijas. Llega la muchacha, se va de la mamá y le dice a la mamá, el rey
Amén. La Biblia dice que le dijo, mira hija, más esta bandeja. Amén. Amén. Llevásela a Herodes y dile que te traiga la cabeza de Juan el Bautista. Amén. Entonces Herodes tomó la bandeja y mandó a los guardias a que decapitaran a Juan en la cárcel y se la trajeron. ¡Qué gusto de vieja! Sí, amén. ¡Qué gusto de vieja ver la cabeza del profeta! ¿Qué iba a hacer con esa cabeza? Hay gente miserable en esta vida que no sabe valorar, no conoce lo justo y lo injusto. A Herodes sintió dolor, dice la Biblia, sintió pesar en el corazón, pero era promesa, pide lo que quieres. Dios lo bendiga en esta hora. Lo decapitaron en la cárcel, llegaron los discípulos de Juan, lo sacaron y lo sepultaron. Ahora que Jesús anda haciendo señales y milagros, ese es Juan. Es Juan el que ha resucitado. No sea que lo bendiga. Y no, era Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Juan terminó su ministerio. Jesús continuó su ministerio de predicación. Bendito sea el nombre de Dios. La fama de Jesús consistía en sus hechos y milagros. Amén. En su enseñanza, en su doctrina. En eso consistía la fama de Jesús. La gente aún actual no quiere aceptar la realidad, porque aún a Jesús le decían que los milagros y sanidades que él hacía los hacía en el nombre de Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces, la gente a que se le predique la palabra y se le enseñe la verdad, van a poner excusas para no creer, para desafiar el Evangelio. Amén. Pero gracias a la misericordia de Dios, y hasta este día, hermano, Dios nos ha ayudado a nosotros. Amén. Y nos ha guardado. Así es de que mi hermano va a seguir, yo estoy alegre con el Señor. Mi palabra, Dios le bendiga. Él nos ha mandado en esta hora, porque hemos apegado, hermanos, a oír la palabra de nuestro Dios. Es una palabra, hermanos, muy bonita, hermanos, donde nos hace, hermanos, ver, hermanos, cómo fue, hermanos, el ministerio, hermanos, de Cristo y el ministerio de Juan. Fue, hermanos, el ministerio de Cristo con señales y prodigios. También, hermanos, el ministerio de Juan tuvo señales, tuvo, hermanos, grandes, hermanos, maravillas. Alabado sea el nombre del Señor. Tuvo, hermanos, grandes prodigios. Y Juan, hermanos, fue el brechero de justicia, el cual apareció, hermanos, antes que Cristo. Nacieron, hermanos, algo seguidos, hermanos. Aunque el Señor, hermanos, Él era Dios, Él no tiene principio de días ni fin de año. Pero al ser, hermanos, Él encarnado, al venir, hermanos, en semejanza de carne humana, Él en esa semejanza, Él
fue, hermanos, algo seguido con Juan. Alabado sea el nombre del Señor. Y como dijeron los hermanos, ya estaba profetizado por boca del profeta Isaías acerca de la venida de Juan, acerca del nacimiento también de Jesús. Estaba profetizado el nacimiento de Cristo, donde Él iba a nacer. Alabado sea el nombre del Señor. Donde Él iba a ser engendrado en una virgen. También estaba profetizado en qué forma y de qué manera iba a morir el Señor. Alabado sea nuestro Dios. Y lo que dijo, hermano, el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, cuando Él ha hablado, hermano, de las grandes señales que se deben de cumplir antes de su venida. Alabado sea nuestro Dios. Señales que se cumplen antes del fin. Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ni una tilde, ni una jota, dijo el Señor, pasará sin que esta palabra se cumpla. Toda profecía, hermanos de Dios, se cumple en su debido tiempo y en orden. Como ha sido, hermanos, profetizada por boca de los profetas, a través, hermanos, del Espíritu Santo, se cumple, hermanos, en su debido tiempo. Como dijeron los hermanos, habían pasado 400 años de silencio, donde no había voz de profeta, no había voz de Dios alguna. Amén. Los profetas estaban de boca cerrada y no podían abrir la boca porque Dios no le daba palabra. Hasta que se cumplieron los 400 años de silencio. Alabado sea el nombre del Señor. Y allí se cumple la profecía. He aquí envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará el camino delante de mí. Alabado sea nuestro Dios. Venía Juan, salió de allá de los montes allá de Judea, porque él se crió aislado allá en el desierto. Y cuando la palabra tenía su cumplimiento, él vino conforme a las Escrituras. Y decía la palabra profetizada que se iba a cumplir en él. Bájense todo monte, todo collado. Enderezcase lo torcido, lo áspero sea llenado. No era fácil para Juan venir abriendo una brecha. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Se topó, hermanos, con árboles, hermanos, bastante, hermanos, dobles, que tenía que cortar para abrir, hermanos, el camino, para trazar, hermanos, un camino directo al Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Por eso Juan le dice, ya también el hacha está puesta al tronco de todos los árboles. Aunque el árbol, por muy frondoso que hubiera estado o que esté, el hacha está puesta al tronco de todos los árboles. Y árbol, dijo él, que no debe fruto, será cortado y echado al fuego. Y estaban, hermanos, aquellos grandes árboles frondosos, aquellos fariseos, que ellos, hermanos, que ellos eran, hermanos, como árboles frondosos. Pero él les dice, el hacha está puesta al tronco de todos los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Alabado sea el nombre del Señor. Juan, hermanos, él tuvo, hermanos, que decirle la verdad a Herodes en su propia cara. Un profeta de Dios tenía carácter para hablar la verdad de Dios y a él no le importaba morir.
porque estaba para hablar la palabra de Dios sin importar lo que le pudiera venir como consecuencia. Alabado sea el nombre del Señor. No era fácil hablarle, hermanos, la palabra de Dios. No era fácil reprender, hermanos, a un escarnecedor, a un rey. Tenía que tener, hermanos, el carácter de Dios. Tenía que tener valor. Alabado sea el nombre del Señor. Y Juan, hermanos, él le dijo la verdad, hermanos, a Herodes en la cara. Alabado sea el nombre del Señor. Y esa fue, hermanos, la causa por la que su mujer se enojó tanto. Y ella dice, ansiaba. Alabado sea el nombre del Señor. Deseaba matarlo. Alabado sea el nombre del Señor. Hasta que un día logró lo que ella tenía en su corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Pero también, hermanos, no mucho tiempo después le vieron las consecuencias al rey. Alabado sea el nombre del Señor. Todo, hermanos, tiene que pagar, hermanos. El que a espada, dice la Biblia, mata, a espada debe ser muerto. Alabado sea el nombre del Señor. Mis hermanos nos han leído, hermanos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 14. Es una historia, hermanos, muy bonita. Que vamos a lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice su palabra. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo Juan que el Bautista ha resucitado a los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían que es Elías, y otros decían que es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír Herodes, dijo este que es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque él mismo, Herodes, había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Amén. Esta es la palabra, hermanos, que el Señor nos ha mandado, hermanos, en esta tarde. Había, hermanos, una gran confusión en Herodes y también, hermanos, en sus príncipes, en sus hombres, hermanos, allá, hermanos, de alto rango. Había, hermanos, una gran confusión en todos ellos. Y dice, hermanos, uno de los evangelios, el evangelio de Lucas, que Herodes había oído la fama del Señor. Y él dice, ansiaba, deseaba verlo. Alabado sea el nombre del Señor. Porque no le había visto, pero al oír la fama del Señor, unos decían, alabado sea el nombre del Señor, que era Juan el Bautista. Otros decían, dice la Biblia, que era Elías. Otros decían, alguno de los profetas ha resucitado. Y a Juan y a Herodes, hermanos, le venía una corazonada. Y se acordaba cuando mandó, hermanos, a aquel
aquel guardia, hermano, que le fuera a cortar la cabeza a Juan. Le venía la corazonada y él decía, este es Juan el Bautista, el cual decía él, yo mismo lo mandé decapitar. Este es Juan el Bautista, este ha resucitado de los muertos, y por eso decía él, actúan en él estos poderes. Pero estaban confundidos, no era Juan. Alabado sea el nombre del Señor. Estaban confundidos, no era Juan, era Jesús. Amén. El que él mismo había testificado que después de él venía uno más poderoso que él. Cuando le mandaron a preguntar a aquellos hombres y le dijeron, dinos, le dijeron, ¿quién eres? Amén. Si eres el Cristo, le dijeron, dínoslo hoy. O si eres, le dijeron, alguno de los profetas. Entonces le dice Juan, yo le dice, no soy el Cristo. Yo soy, le dice él, la voz de uno que clama en el desierto. Preparar, dice él, el camino del Señor, enderezar su senda. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Yo les decía a él, lo bautizo en agua para arrepentimiento. Pero tras de mí, decía él, viene uno más poderoso que yo, el cual no soy digno, decía él, de desatar su calzado, su sandalia. Él, decía él, lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador, decía, está en su mano, limpiará su era, recogerá el trigo en el granero. Alabado sea el nombre del Señor, y la paja arderá. Estaba él allá, hermanos, en el río Jordán. Cuando venía, hermanos, allá de quien él había testificado. Y dijo él, este es de quien yo le dije que era antes que mí, primero que yo. Alabado sea el nombre del Señor. He aquí, dice Juan el Evangelio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan, hermano, cuando miró al Señor que se acercaba y venía cruzando allá, hermano, entrando por la orilla del río Jordán, Juan se le quedó viendo y el Señor se dirigió a donde Juan. Y le dice el Señor a Juan, Juan le dice, bautízame. Bautízame, Juan. Amén. Y Juan se sentía, hermanos, pequeñito. A la par, hermanos, del Señor, Juan se sentía indigno, se sentía incapaz de ser él quien iba a llevar ese trabajo de bautizar al Señor. El Señor, él no tenía pecado para que él se bautizara, pero él estaba dando un ejemplo, dejándonos, hermanos, un mandamiento. Alabado sea el nombre del Señor. Y Juan le resistía al Señor y le dice el Señor, Juan, bautízame, le dice, así conviene que se cumpla, le dice toda justicia. Entonces Juan ya no le resistió más y le bautizó. Cuando el Señor era sumergido en las aguas, cuando él salía, dice, de las aguas, dice que el Espíritu Santo descendió en forma corporal, esa era la señal. Y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo todo contentamiento.
Alabado sea el nombre del Señor. Herodes pensaba, hermanos, que era Juan, pero era el Señor Jesucristo. Y el Señor, hermanos, hacía grandes señales, prodigios, milagros. La gente, hermanos, quedaba asombrada, la gente quedaba admirada al ver que el Señor hacía milagros extraordinarios, milagros, hermanos, que para la gente eran, hermanos, difíciles, que cualquiera no lo podía hacer, el Señor hacía. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, dice, hermanos, que Herodes él pensaba que era Juan el Bautista. Alabado sea el nombre del Señor, pero no era Juan, era el Señor Jesucristo. Era el Señor Jesucristo. Y esto es lo que el Señor mismo habló. Como dice Lucas, como dice, hermanos, el Evangelio de Lucas, que el Señor, después que Él estaba orando, Él dice, les hace una pregunta a sus discípulos y les dice, ¿quién dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Y dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista. Lo que pensaban, hermano, esta gente. Otros dicen que es Elías. Otros dicen que es alguno de los profetas. Lo que pensaba Herodes, lo que pensaban sus príncipes, lo que pensaban aquellos hombres grandes que tenía él a su mando en su ejército. Pero le dice Pedro, se levanta y él da la respuesta y le dice, tú eres, le dice el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces el Señor le dice a Pedro, bienaventurado eres, Simón, le dice, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado, le dice, carne ni sangre, sino mi Padre Celestial que está en el cielo. Amén. Amén. Él es, hermanos, Jesús, el Hijo de Dios. Y nadie dijo, Él viene del Padre, el Señor por mí. Alabado sea el nombre del Señor. Herodes, hermanos, él se confundió porque pensó que era Juan. Y él se acordó que él lo había decapitado. Y la historia cuando Juan fue decapitado, alabado sea el nombre del Señor, oímos decir, mis hermanos, ellos ya hablaron. El mismo Juan, él le dijo a Herodes, no te es lícito, le dijo, tener la mujer de tu hermano Felipe. En otras palabras le dice, no te conviene tener esa mujer, es la mujer de tu hermano, se la quitaste. Hay un Nuevo Testamento, hermanos, que tengo, hermanos, que se llama, hermanos, los cuentos celestes. Y dice, hermanos, en este pasaje, hermanos, en este versículo, le dice, hermanos, en ese Nuevo Testamento, porque las personas no son las mismas, diferencias. Le dice, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, se la quitaste, le dice, para casarte con ella. Pues no vamos a decir, hermanos, que entrar, hermanos, en un registro sobre eso. Pero de hecho, hermano, se la quitó a su propio hermano. Y fue un gran pecado que él había cometido por dos razones. En primer lugar, quitarle la mujer de su hermano, porque era la mujer de su hermano. Segundo lugar, era prohibido en la ley quitar la mujer de un comprometido, porque esa mujer tenía un cónyuge de matrimonio, tenía su pareja, estaba prohibido. Alabado
es lícito tener la mujer de tu hermano, se la quitaste. Igual, hermanos, como cuando allá, hermanos, Abraham entró allá a tierra de Amalek para refugiarse allá con su mujer Sara. Y cuando él entró allá al rey de Amalek y a toda su gente, él le dio a entender que él era hermano de ella, su mujer, y que su mujer era su hermana, que eran hermanos. Entonces el rey, tomando la dice y se la llevó en la noche y lo dejaron a pobre Abraham y solo. Y allá Dios le habla en sueños al rey de Amalek y le dice: ten cuidado, le dice, no vayas a tocar a esa mujer. Esa mujer, le dice, es casada, tiene marido. Porque si la tocas, le dice, vas a morir. Y el rey allá, hermano, suspendido. Entonces vino a Abraham y le dijo a Abraham, ya le dijo, ¿por qué has hecho esto? Poniéndome, le dijo, en peligro. ¿Por qué dijiste, le dijo, que era tu hermana? ¿Por qué no dijiste, le dijo, que era tu esposa? Aunque él, hermano, con sincero corazón y con sencillez, él había tomado, pero no lo comió con ella. Alabado sea el nombre del Señor, como también, hermanos, aquella otra mujer, hermanos, que viene, hermanos, a donde José, él estaba allí donde Potifar, y ella, hermanos, teniendo su marido, ella quiso meterse con aquel joven, algo que era ilegal. Y ella dice, le decía, acuéstate conmigo. Y él no le ponía atención a esa palabra, pero una vez dice la Biblia que vino aquella mujer y asió de él. Y él le dijo, y ella le dijo, acuéstate, le dijo, conmigo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces él le dice, yo temo, le dice a Dios. Sí. Además le dice, mi Señor, él ha puesto, le dice en mi mano todo lo que está en la casa. No puedo hacerlo. Entonces la mujer quiso forzarlo y él allí dejando su ropa se fue. Alabado sea el nombre del Señor, pero dice, hermano, que Herodes, hermano, estaba celebrando el cumpleaños. Y estaba, hermanos, en la hora, hermanos, del lugar, del repartimiento, hermanos, de la comida. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando la hijastra de él mismo, la hija que tenía su mujer, viene, dice, y entró ahí en la fiesta y se echó ahí una bailadita. Y a él le agradó, como el hombre, hermano, sin Cristo es pícaro. El hombre sin Dios, hermano, no tiene respeto. Es como el mulo, dice la Biblia, sin entendimiento. Y le agradó a él y le dice, pídeme, le dice, lo que quiera. Y hasta la mitad le dice el rey, hoy. ¿Para qué se me dijo? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces la muchacha viene a donde la mamá y le dice, el rey le dice, le dice que le pida, le dice lo que quiera, que me lo haría. Y la mujer allá usada por el diablo, que ella tanto ansiaba matar a Juan y deseaba. Alabado sea el nombre del Señor. Hasta que un día el diablo le da la oportunidad a ella y ella dijo, ¿a quién? Le dice, pídele la cabeza, le dice,
Decirle, le dice que dé la cabeza de Juan el Bautista en un plato. El pobre Juan ya estaba, hermano, atado, encarcelado, por lo menos estaba encarcelado y viene, hermanos, allá, hermanos, que la muchacha donde Herodes y le dice, le dice la cabeza de Juan en un plato. Y Herodes le cayó, hermano, pesadumbre, porque él temía a Juan como un santo varón de Dios, como un profeta de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y él, hermanos, le guardaba, hermanos, a Juan. Pero como era palabra del rey, él quiso retraerse, pero aquí estaba todo. Entonces él mandó a alguien que le fuera a cortar la cabeza y se la dio a la muchacha. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso es prohibido el cumpleaños, porque solamente la gente impía es la que hace esas celebraciones, esa fiesta. Alabado sea el nombre del Señor. Y un cristiano no puede celebrar cumpleaños porque es prohibido. Alabado sea el nombre del Señor. No se puede hacer fiestas de cumpleaños. Alabado sea el nombre del Señor. Porque en un cumpleaños, hermano, fue que le mandaron a matar la cabeza, ¿no? Alabado sea el nombre del Señor. Que sea, hermano, el Señor que nos ayude en esta tarde, hermano. Nos hemos alegrado por la palabra del Señor. Amén. Pero la verdad es que esta mujer no quería escuchar otra palabra. Sí. Por eso lo metieron a la cárcel después de levantar la cabeza. Así como Juan, hermanos, allá, Juan el apóstol, el teólogo, cuando allá, hermanos, ya no querían morir más. Predicación de Juan, lo que hicieron fue aislarlo allá en aquella iglesia, para que se muriera allá, pero Dios, hermano, ahí le dio, hermano, visiones, revelaciones. Dios siempre tiene, hermano, cosas, propósitos. Dios le bendiga. Porque
Bueno amigos, saludos especiales. Hasta acá vamos a ir llegando con la transmisión. Gracias a quienes estuvieron ahí pendientes. Denle like, compartan para que así más personas puedan escuchar la palabra de Dios. Saludos especiales, feliz tarde.